allá a la izquierda y el Tenerife, justamente sobre esta colina, la del Sol. Pues visitaremos la Sabica, nombre árabe, el lingote de oro. La Alhambra se encuentra sobre el lingote de oro y el Tenerife sobre la colina del Sol. Al fondo, a la izquierda, al fondo, estamos contemplando, estamos viendo, observando una bonita perspectiva del Albaicín, que es el barrio más antiguo. Ese es el distrito más antiguo de Granada. En época árabe, pues el lugar donde la población árabe vivía, porque la corte, los soldados, los reyes vivían en la Alhambra, a la izquierda, que vamos a visitar en la ciudad. Cerca de 4.000 personas vivían en el interior de la zona de la Alhambra. A la derecha están viendo un auditorio, un anfiteatro, es el lugar donde se celebra el famoso Festival Internacional de Música y Danza, festival de reconocido prestigio internacional. Vale, en los meses de junio y de julio. Y es música clásica, ballet clásico. Aquí se celebra la parte del ballet, la danza, porque la parte musical se celebra dentro de la Alhambra, dentro en un palacio cristiano que también vamos a visitar, que es el palacio de Carlos V. Carlos V, Alemania I de España, nieto de los reyes católicos. Por lo tanto, palacio cristiano que visitaremos, que está dentro de la zona hispano-musulmana. Cuando yo hablo de época cristiana durante la visita, siempre quiero referirme a después de 1492, que es la fecha de la conquista de Granada por las tropas de los reyes católicos, Isabel y Fernando. Ahora, empiezo yo por ahí, ahora con el carrito. Venga, vamos por aquí. Este es un sitio ideal para empezar la visita. Mire qué bonito. Lugar perfecto, ideal para comenzar la visita. Venga, aproxímese, más cerca. Observen, allá a la derecha, el Albaicín, aquí enfrente encontramos la Alhambra, ¿no? A mí antes de empezar, a mí me gusta recordar, que la gente recuerde los 800 años, 8 siglos de influencia árabe en la península ibérica de España. Pero esa influencia traspasó la frontera. Agua es el origen de la vida. Todo el agua que encontramos aquí procede directamente de Sierra Nevada. En el sur de España encontramos la montaña más alta de la península ibérica, no de España, porque la montaña más alta de España se encuentra en el Atlántico, en las Islas Canarias. Una isla, el Teide, Tenerife, el volcán, el Teide. Pero la montaña más alta de la península ibérica, aquí, bueno, allí, en fondo, allí se encuentra en Sierra Nevada. El nombre árabe. Fue el padre de Boabdil. Y Boabdil fue el último sultán de Granada, el último rey. Los 24 sultanes que reinaron durante
mí. Yeso, 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 alabastro, mármol, yeso, cal, agua, derecha, la pasta, ¿Dónde estamos? Absoluto nada que ver con la Alhambra, nada que ver, es un edificio de 1536, edificio que también vamos a visitar. Vamos a visitar ese edificio cristiano y después vamos a hacer una pequeña parada hidráulica. Los servicios. Haremos después una pequeña parada técnica, ¿vale? O hidráulica. Pero vamos a primero mostrarle este bonito palacio renacentista. Palacio Carlos V. C'est de la même époque que François Ier. Charles en Espagne, c'est Charles Ier d'Espagne, mais plus connu au monde entier, c'est Charles Carlos V. Más conocido en el mundo como Carlos V, pero en España es conocido como Carlos I. Es primer rey de España y quinto emperador de Alemania. Es el primer Habsburgo, el primer Austria que reina España. Vamos a visitarlo. Es nieto de los reyes católicos, nieto. Hipote, de Petit-Fils de roi catholique. Ouais, bien sûr, c'est pauvre chrétienne, après les petits-fils de roi catholique. On verra maintenant, rien à voir, c'est autre chose. 1536, à l'époque de la Renaissance, plus tard. On verra. C'est dolé. Productos de la Liga Granada, de la zona cerca. Aquí vivimos de ustedes. También el país no está en turismo. Alhamdulillah, gracias a la el turismo es la principal fuente de ingresos. La segunda industria, la universidad. Granada es la cuarta universidad más grande del país.
60.000 estudiantes universitarios y la población de Granada 3.000. Venga, vamos a visitarlo. Derecha, cuidado con el escalón. Escalón. Gradino. ¿Me habla el Bable o no me habla el Bable? Yo tengo un cómic de Bable que me regaló un amigo mío. Qué bonito. Más cerca, más cerca. Aproxímense. Approchez-vous, s'il vous plaît. Je vous en prie, se lo ruego. Je vous en prie, en francés se lo ruego. Por favor. Más que por favor, más se lo ruego. Más que por favor. Se lo ruego. Ti prego. Bueno, estamos en un edificio redondo y cuadrado. Es el único edificio, bueno, hay uno en Florencia también, un palacio redondo y cuadrado, pero en ningún sitio más encontramos edificios redondo y cuadrado. Un edificio, una acústica fenomenal. La forma redonda desarrolla una acústica que es aprovechada en los meses de junio y julio para celebrar ese festival. El Festival Internacional de Música y Danza, del cual yo ya he hablado. La parte del ballet clásico en el anfiteatro, en el auditorio del Generalife, de los Jardines, y la parte musical aquí. La acústica es fenomenal, esa forma redonda. Estamos en el Palacio del Emperador Carlos. Carlos viene a Granada a pasar su luna de miel. Él se casa en Sevilla con su prima hermana Isabel de Portugal. Viene a Granada a pasar su luna de miel, 6 meses de luna de miel. Y le construyen unos adosaditos, unos apartamentos que más tarde vamos a visitar. Durante los 6 meses, Carlos se enamora locamente de Granada y empieza a pensar que Granada puede ser el sitio ideal para ubicar, para situar, para localizar su imperio, la capital de su imperio. ¿Por qué no Granada? Basta ya de una corte itinerante de lugar en lugar. Soy un emperador, soy el dueño del mundo, de medio mundo, necesito un lugar para situar mi capital de mi imperio. Y 10 años más tarde empieza la construcción de este edificio que nunca jamás se terminó, nunca, jamás. El imperio, a la muerte de Carlos, se fracciona, se rompe. La parte germánica del imperio la heredó su hermano Fernando, junto con su título de emperador, y la mejor parte del imperio su hijo Felipe II, el reino de España y el Nuevo Mundo. Y Felipe II olvida el proyecto de su padre y empieza a pensar otro proyecto, el Escorial, en Madrid, y esto quedó abandonado. Un proyecto abandonado, tan abandonado que el techo se terminó en 1951. Hay fotos de este lugar sin teto, sin plafón. Es moderno, es de 1951. Solo ha sido utilizado este lugar como oficinas del monumento y en la actualidad encontramos 2 museos. El Museo de la Alhambra en la planta de abajo y el Museo de Bellas Artes de Granada en la planta de arriba. Y este patio circular para el Festival Internacional de Música y Danza. Otra cosa curiosa del material de construcción, miren, qué piedras. Un poco de bene, va a far cadere. Encontramos tal y como lo ven, cerca de Granada, Loja, en Barcelona, Montjuïc, Grenoble, Francia, Croacia, Ucrania, pocos sitios en el mundo, conglomerado natural. Es la piedra pudinga, que es conocida. ¿Cómo se viene en inglés? Pudding. C'è una pausa tecnica. Una pausa tecnica. Parti qui.
Adelfa en castellano, adelfa, viene del árabe, es peligroso. En verano sale la flor, mira, la primera flor está saliendo. La flor rosa, roja y blanca, pero sobre todo rosa. En España y en Italia y en el sur de Francia también, kilómetros y kilómetros de adelfa para dividir autovía, las dos vías, las autorrutas, las vías, las carreteras. Es típico. Por lo menos en el sur de venga, vamos todo bien por aquí, vamos por acá, por acá. Mira, la hoja de Canto, el Chapitre 41, que es la fila Canto. Ahora saldrá la flor en forma de alcachofa, en color azul, malva y blanca, dos colores. Es el acanto, capitel corintio. Bueno, pues ahora vamos a ver esas ruinas de la Medina. Vamos a ir paralelos a la muralla. Vamos a ir cerquita de este lado de la muralla, de la izquierda, para ir paralelos a la muralla. Y vamos a observar a izquierda y a derecha esos vestigios, esos jardines plantados. Por ejemplo, a la derecha, ahora encontraremos los restos de un distrito, de un barrio de artesanos, una zona industrial en aquella época donde trabajaban artesanos de la cerámica, porque se han encontrado hornos, hornos se han encontrado donde se hacía la cerámica. Un poquito más a la derecha había sitios para colorear el cuero, las panerías, se da igual. Una tanería, un sitio para curtir el cuero. Antes de Italia, para colorear el cuero, para la piel, el cuero. Non lo so come si chiama. Bueno. Lavoratori. Bueno, pues en aquella época el cuero era una industria importante. En aquella época En aquella época la industria era el cuero, la seda natural sobre todo, el gusano de seda, era el producto estrella, era el petróleo de aquella época, la seda, era un productor de seda, el reino de Granada, de cuero, y sobre todo mucha seda. En las Alpujarras, zona montañosa entre Granada y Almería, había muchas moreras donde se criaban muchos millones de gusanos de seda, gusanos. De verdo. Mira, aquí están los gusanos en español. Ahí están los hornos, esos son los hornos, a la derecha. Allí a la izquierda había restos donde vivían funcionarios de bajo rango, porque las casas son pequeñas, un poquito más adelante, casas más grandes, de secretarios, un poquito diplomáticos, altos dignatarios, incluso restos de palacios vamos a encontrar, de familias nobles que vivían en el interior, ¿no? Donde estaba la palmera, había una fábrica de moneda, o sea, hacía moneda, dinero, moneda. Detrás, allá justamente había un palacio árabe donde ahora hay un hotel, ese sitio donde está la bandera de España, la bandera de Andalucía y la bandera de Granada, que es muy parecida a la de Portugal. Eso es un convento ahora, bueno, un convento ahora es un hotel.
Es el Parador de San Francisco. ¿Ustedes saben lo que son en España los paradores? Los paradores de España es una cadena de hoteles que pertenece al Estado español. Son hoteles de lujo, de 4 y 5 estrellas. La propiedad pertenece al Estado central, pero la explotación es pública y privada. Es una sociedad mixta o sociedad estatal que se llama. Por lo tanto, el inmueble pertenece al Estado, pero explotado por parte pública y parte privada. Es la cadena de hoteles Paradores de España. Hay 86 paradores y la mayor parte de los paradores, casi el 80%, son grandes templos, abadías, conventos, ermitas, castillos, transformados en hoteles de 4 y 5 estrellas. Miren a la derecha, eso que ven a la derecha, ese agujero en el suelo, ¿saben lo que es eso? Aproxímense un poquito, más cerca, vamos a dejar pasar ese grupo. ¿Saben lo que es eso? Un pozo. Un ruino. Eso es una mazmorra, una prisión, una cárcel. ¿No? Son cárceles, prisiones. Voy a aller, hein. ¿Se acuerdan? Estamos en la zona más conservada de la Alhambra. Estamos dentro de los palacios. Plural. 3 palacios. El Palacio de Justicia, el Palacio Político y el Palacio Privado. Esta es la sala principal del Palacio de Justicia. Imagina al sultán, al rey, sentado justamente aquí, en el centro. Había una cúpula de cristal. La luz entraba, el sultán iluminado por Alá para impartir justicia. Pero en época cristiana, 1492, la cúpula desaparece. El techo se cierra. Y este lugar judicial árabe, en época cristiana, se convierte, se recicla, se transforma en una capilla cristiana. Por eso encontramos elementos cristianos. Por ejemplo, allí, en esa corona cristiana, debajo encontramos un blasón con una frase en latín, plus ultra, el emblema de España, la divisa de España, más allá. Los franceses, égalité, fraternité, liberté, en español es plus ultra, más allá. Imaginemos en época cristiana un retablo, un altar. Aquí encontramos el coro de la iglesia de época cristiana. Y déjenme remarcar lo más árabe, el material de la pared, el estuco. ¿Se acuerdan del estuco? Polvo de alabastro, polvo de mármol, yeso, plata, yeso, cal, telayo. Se mezcla con agua, se deposita en un molde tallado a mano y el negativo se pega. Se pega con el yeso. Yeso. Y todo pintado en color rojo, azul, amarillo, verde. Ahora hablaremos de las estalactitas, de las conchas, de la geometría y de la escritura. De todo eso vamos a hablar. En este oratorio, en la parte derecha, encontramos un nicho que los árabes llaman el mihrab, el mihrab. Es el lugar donde los musulmanes depositan el Corán, el libro sagrado. Y el nicho está orientado hacia el este, la Meca, la ciudad santa para los musulmanes. Pero ustedes se acuerdan que esto se convierte en capilla, pues en época cristiana el oratorio árabe se convierte en la sacristía de esta capilla. Aquí todo se transforma, todo se recicla. La Alhambra es ese trofeo de guerra, hay que mostrar al mundo esta victoria sobre el Islam. Y vamos a continuar por aquí.
una sala de espera. Era una sala para esperar. Para el palacio, para el salón judicial. Pero en época cristiana se convirtió en el dormitorio de la reina Isabel la Católica. Por eso encontramos elementos cristianos como el yugo, la flecha, el blasón, la corona, el águila, que son los emblemas de los reyes católicos. Eso es el albaicín, por eso podemos oír el albaicín, y a la derecha puedes ver el sacromonte. Todas las casas a la derecha, repito, todas las casas a la derecha, repito, todas las casas a la derecha son cuevas, grottes, y son troglodites, son de casas cuevas. Su fachada es normal, como pueden comprobar, pero dentro 3, 4, 5 habitaciones son cuevas. Derecha, sacromonte, izquierda, albaicín, los cármenes, a la izquierda, a la derecha. Che vedeva con il giallo della sua cima, che sembrava dei cose, mira che stava troppo. Pueda ver, pero yo no pueda verlo, ver sin ser visto, guardar celosamente la intimidad, el primer piso era el lugar restringido, era el lugar prohibido, era el harem, donde la familia y sus hijos, los hijos de la familia real vivía. Es en la zona del lugar más restringido, la zona del primer piso, el harem, harem en árabe es prohibido. Aquí detrás no hay ninguna prisión. Aquí detrás hay un pasadizo secreto, un pasadizo subterráneo que comunica con el exterior de la muralla y con el interior, con la zona política y la zona privada. Es un camino de servicio o de escape o vía de escape. Por donde la guardia, el servicio se desplazaba de un sitio a otro, ¿no? Se movía. Cuidado, cuidado. Sí, cuidado con las balas. Vamos a la zona oficial, a la zona administrativa. Venimos de la zona judicial y vamos a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Vamos a visitar el famoso patio de los arrayanes o de los mirtos. El mirto y el arrayán es lo mismo. El arrayán es la origen árabe y el mirto es el origen latino de la palabra, de la planta aromática, a ambos lados de la alberca, del gran estanque central. El patio de los mirtos o arrayanes. Estamos ya en esa zona que era la zona todas las salas alrededor del patio eran utilizadas por los funcionarios del sultán. Era así donde se desarrollaba la tarea burocrática del palacio. Esa puerta del fondo, esa puerta al fondo, comunica con el actual palacio del emperador Carlos. Pero en época árabe no estaba el palacio detrás, había una pequeña sala y detrás de esa sala una bonita fachada que daba acceso a la zona pública. Ahora encontramos el Palacio de Carlos. El arquitecto de Carlos, en el 1536, Pedro Machuca, destruyó una pequeña parte árabe para construir su parte cristiana. Y ahora les prometo que vamos a visitar el patio. Vamos a mostrarle ahora la sala principal del reino. Dicevo così lunga. Tienen que venir porque quiero hablar ahora. Quiero hablar de la decoración y si no están a mi lado no se van a enterar.
quiero hablar de todo lo decorado, todos los elementos decorativos. Pero antes de hablar de los elementos decorativos, antes de hablar del techo, les cuento que estamos en la sala más grande, la principal, sala de recepción, sala utilizada para recibir a embajadores, altos dignatarios, reyes, que quedaban impresionados por la belleza de esta sala. Imaginen en aquella época todo el estuco lleno de color, aquí, rojo, azul, amarillo, verde. Imaginen todas las ventanas cerradas con cristales de colores. Cristales de colores. Imaginemos al sultán sentado en ese nicho central y todos sus ministros consejeros alrededor, en los más nichos. Fantástico, alfombras, tapices, lámparas de aceite, braseros, grandes fuentes de piedra con carbón para calentar la habitación. Por eso encontramos ventanas al exterior para facilitar la circulación del aire y la salida del humo, evacuación del humo. Pero la obra de arte, sin duda, el techo. Ese techo está compuesto por 8.017 piezas de madera de cedro del Líbano, encajadas una a una. Es un puzzle, un rompecabezas de 8.017 piezas. 8.017 piezas. Y si no me creen, empiecen a contar. 8.017. Y el musulmán con ese techo no solo pretende decorar, sino pretende aún más simbolizar, representar los 7 cielos del paraíso musulmán. Ustedes saben que un musulmán, cuando muere un musulmán, según el Islam, debe pasar por 6 cielos para llegar al 7º, donde Alá vive. Seguro que alguna vez en su vida han utilizado una frase islámica sin darse ni cuenta. Cuando alguien está muy relajado, muy a gusto, dice eso de "ay, estoy en el 7º cielo". El séptimo es el paraíso, donde Alá, donde Dios vive. Septième ciel. A los franceses tiene una connotación un poquito más sexual, son más pícaros ellos, ¿no? Nosotros el 7º cielo es lo más, ¿no? Pues 6 niveles en medio de una pequeña cúpula que representa el 7º, el paraíso donde Alá vive. Y hablando de simbología, miren en la pared, encontramos el estuco. Y el estuco está hecho de esos materiales que ya conocen, alabastro, mármol, yeso, y ellos a la hora de decorar tallaban el molde de madera con 3 elementos decorativos, solo 3 elementos geométricos, 1, elementos vegetales, 2, y tercer elemento, caligrafía, 2 tipos de escritura, la cursiva, la normal, la utilizada hoy por los árabes, de derecha a izquierda, ahora leeremos, y otro tipo de caligrafía más refinada, más utilizada por gente más educada, más culta, la caligrafía cúfica. Estos son suras del Corán, versículos del Corán. Se llama cúfica porque este tipo de caligrafía se originó en la ciudad de Kufa, en Irak, a muy pocos kilómetros de Bagdad. Y podemos comprobar cómo en la cursiva, en la normal, hay una frase que continuamente se repite. Esta frase es la misma que esta. Y la misma que esa es la divisa, el emblema de los nazaríes. Wallah Galib il Allah. Wallah Galib il Allah. Que significa no hay más vencedor que Alá. Solo Alá es el victorioso. Pero no solo esa frase, muchas otras. Alá Akbar, Alá es grande. Inshallah. Que en español es ojalá, que proviene de Inshallah. Alhamdulillah, gracias a Alá. Los muros de la Alhambra hablan, son un libro que cuenta la historia porque fue aquí mismo donde el último sultán Boabdil firmó la rendición y 2 meses más tarde la reina Isabel la Católica terminó de recibir aquí a un personaje, a Cristóbal Colón, y cuenta la historia que la reina Isabel regaló sus joyas a Cristóbal para financiar su expedición a las Indias, que después no fueron las Indias, ¿no? Porque encontró algo en medio que alguien después llamó América. Como vemos, lleno de arte, pero también de historia. Aquí se cuajó el encuentro con América, 1492, 2 meses más tarde, de la rendición de Granada. Bueno, pues ahora vamos a salir de este lugar y le voy a mostrar mi rincón favorito, al fondo del patio. Cuidado que resbala, y cuidado con la alberca, de la piscina, que mide, es profunda, mide 1,5 metros, como yo. Cuidado. They reflect
is in the plaza. But what happened if the life crimes came from there? Tienes que se scivoli lì, Los japoneses que son unos profesionales. El viaje organizado hace un montón de tiempo. Al lado del japonés y de la abuela. Van a ver, además es precioso. Ahora van a ver cómo el agua, cómo esa torre nos recuerda al Taj Mahal, nada que ver, porque el Taj Mahal en la India, 300 años más tarde, pero es el mismo efecto. El agua es un espejo, vamos a comprobarlo. Es una bonita cámara. De esa foto, del espejo, merece la pena. È vero. Bene. Ah, dentro l'acqua, lo vedi dentro l'acqua. Vabbè, però. Mamma, raga, vede quanto invece guarda come viene fuori. Y aquí lo ves desde aquí. Et voilà les visions, la fontaine. Bueno, les cuento. Estamos en la parte más famosa. Y es la última parte que se construye, finales del 14, principios del 15. Aquí no solo encontramos la influencia árabe, es obvio, es evidente, también encontramos la influencia cristiana y judía o hebrea. Miren, observen el patio, olviden los andamios, olviden la fuente, olviden la gente, olviden las formas. ¿No les recuerda esto un claustro de un convento cristiano? El típico patio árabe es ese, alberca central, pórticos, dos, o el de los chorritos sin chorros. Es el típico patio, típica estructura de patio. Esto es un claustro de un convento. Arquitectos cristianos dejaron su huella, influyeron en el diseño de este lugar. Y lo más paradójico, lo más increíble, los leones, los famosos 12 leones, no son árabes, no son musulmanes, son de origen judío, de origen hebreo. Y los 12 leones representan las 12 tribus de Israel. Fue un regalo de la comunidad judía Mohamed V. No olvidemos en aquella época la buena relación entre la comunidad musulmana que reinaba, comunidad cristiana que convivía, llamado los mozárabes, muchos matrimonios mixtos, sobre todo entre él cristiano y ella musulmana, y comunidad judía que no estaba mezclada, pero vivía enfrente en un barrio, el barrio del Realejo, el barrio judío.
Por lo tanto, vemos reflejada la tolerancia de aquella época en la parte más famosa. Época musulmana, ambiente cristiano, emblema judío. Las 12 tribus de Israel. Un presente, un regalo de la comunidad judía musulmana. Y no olvidemos que estamos en la zona restringida. Solo el sultán y su familia pueden entrar. El sultán tenía 4 mujeres oficiales. 4. Una de ellas era la favorita, la preferida, la madre del próximo sultán. Y no olvidemos las no oficiales, las concubinas, viviendo en el primer piso, el harén, el lugar prohibido. Sultana derecha, sultana izquierda. Sultana no es la mujer del sultán, sultana es la madre del sultán. Reina, madre e hijo. Y al fondo, detrás de los andamios, la sala de celebraciones, la sala de fiestas, sala utilizada para los grandes banquetes reales. Ahora vamos a visitar la sala del sultán. Cuando entremos a la sala del sultán, no olviden mirar el techo de la sala, porque nos va a dar la sensación de estar en una cueva. Vamos a encontrar estalactitas. Esa forma de decorar se llama estilo mozárabe. Para un musulmán, una cueva es un lugar sagrado. El profeta Mahoma, Mohammed el profeta, vivió en una cueva. Se inspiró para el Corán en una cueva. Por eso encontramos estalactitas. Y la forma del techo es ideal, forma de estrella, de 8 puntas, que es la estrella árabe, a diferencia de la judía, que es de 6 puntas. Vamos a visitar la sala de la sensación de grotte, de chercher des stalactites qui tombent, et la forme de toile, de quick crunch. Il trucco. Questo dei truccaggi, guarda che come sto. Sto pipì, ma sto king. Una maravilla. Non ho detto niente, io dico bugia. No, però tu che dici? Che bello. Che qua c'è?
mira el techo. En el interior encontramos los últimos cristales de colores. Mais par un littéral des vernis qui font du beau temps. Dans les plafonds gráficos, los salvo la pena. Dentro del balcón, dentro del interior, de sus últimos cristales. Sí, de amor. Com'è bello, guarda, sì. Para depositar flores, perfumes, agua, sobre todo agua, una forma de dar la bienvenida, mostrar la cultura de la hospitalidad. En castellano encontramos una palabra árabe, taquilla, que viene de esta palabra, taca, taquilla, para comprar los tickets. No tiene la misma función, pero sí la misma. Vamos a saltar. Teresa. Pero en 1526. Nada que ver, ¿no? Es una ventana que se transforma en puerta. Es una ventana árabe y este es un lugar cristiano. Son 100 años más tarde. Pero este sitio se construyó, la parte árabe se la construyó para que el emperador Carlos, el nieto de los reyes católicos, antes de construir su palacio redondo y cuadrado, pasara su luna de miel. 6 meses de luna de miel con su túnica armada y pero este sitio no es solo famoso por esa luna de miel, sino porque más tarde, mucho más tarde, 1829, otro personaje reutilizó esas habitaciones. Hablo de Washington Irving. Washington era un diplomático norteamericano. Era agregado cultural y comercial de la embajada de los Estados Unidos de América. Y aquí le gusta tanto este sitio que pide autorización para quedarse a vivir aquí durante cierto tiempo. Y las autoridades locales autorizan su estancia y durante unos meses Washington Irving vivirá aquí, vivirá contando historias, batallitas, cuentos, y va a trasladar y va a plasmar en un fabuloso libro, Los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving. Por eso encontramos una placa en conmemoración a Washington Irving en la próxima habitación, en donde podemos ver que Washington Irving escribió sus cuentos de la Alhambra en el año de 1829 en este mismo lugar. Y ahora van a disfrutar de una bonita panorámica. Van a ver perfectamente el Arbequín y perfectamente San Román. Son las casas fuera. Vamos a ver también la muralla del Arbequín, los restos de la muralla del Arbequín. Aquí están amuralladas. Son dos zonas amuralladas del Arbequín. Nivel inferior. Todo el Salvamonte, aquel edificio enorme cuadrado al fondo, grande.
grande cuadrado a la derecha es la abadía del Sacromonte. Ahí se encuentran enterrados los restos del santo patrón de Granada, San Cecilio, es el patrón de Granada. Sacromonte, monte sagrado, ¿no? Aquí encontramos tal vez la zona más famosa de la Albaicín, San Nicolás. ¿Ven la grúa verde o azul? Ahí justamente hay una torre, un campanario, el más alto, el blanco. Esta es la iglesia de San Nicolás, que está siendo restaurada. Pues enfrente hay un balcón, el famoso mirador de San Nicolás. Es una visita obligatoria, el mirador a la plaza, porque desde allí se ve una bonita panorámica, una de las panorámicas más bonitas que hay en Granada para la Alhambra, justamente enfrente. El mirador de San Nicolás. Pueden coger ese trenecito o un pequeño microbús que les lleva justamente allá arriba, y lo bonito es dejarse caer hacia abajo. Oh, pericoloso, andiamo via. Qui non ci faccio una cosa. Attento, io che se te cade. Dai, andiamo avanti, bambino. Non, mais c'est pas les hommes, ça c'est pas. Les hommes, ça c'est pas ça. Je ne sais pas non plus La Margarita y la Rosa. la rose. La rose, la marguerite. Comme moi, quoi. C'est la fin d'un Renan. Renan, Renan plus. Il y en a beaucoup, là, je vais vous dire. Miren, a la derecha hay una puerta que da acceso a una macabra real. Macabra. Macabre. Macabra. Cimetière. Cementerio. El cementerio es una palabra árabe, macabro. Macabra. C'est bien en français le macabre. Non, c'est macabre. Ils font du mal. C'est des morts. C'est quoi le macabre? C'est des morts? Mais quelque chose de macabre, c'est quelque chose de macabre. Voilà, Macabé. 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 Eh bien, la porte. Macabé. Alors pourquoi elle s'appelle Macabé, macabre? c'est d'Israël, c'est un tribu d'Israël. Oui. Mais en français, Macabé, C'est mort. C'est mort. c'est ardent.
Les familiers. Non, non, c'est de l'argot. De l'argot. Non, cadavre, c'est pas de l'argot. Macabé, Macabé. Ouais, ma qualité de genre. Ah, on est déjà à moitié Macabé. Ouh là là, il y a encore des choses. Et on va tomber raide ce soir en arrivant. Comme ce soir. Plus que raide, tu crois? On va tomber. Questa eravamo pensata per domani tanto. Mi sembra di aver letto che a casa di non vi è riposato niente. Diciamo che si piove non la fai. Per voi, sai, mica la lavoro. Siamo soli? Sì. Che bello. Forse aprono un po' una torre un po' l'altra, potrebbe essere? Per andare un po' di qua, un po' di là, a seconda del traffico. Ma questa gente anche di là. Ma secondo me magari alcuni li fanno andare qua e alcuni di là per evitare di la solita. Una fottura dopo me. Sì. Andiamo anche di là? Attento io. Ah, puoi scendere anche da là.
chiuso. È chiuso. No, per là si passa. Niente. Secondo me me lo immaginavo l'edizione. Dai, corriamo, che sennò... Siamo altissimi, eh? C'è. Guarda, qui non l'avevo visto. Tanca? Così tanti palazzi. Quest'ultima tirata di gambe mi ha spezzato. Letteralmente. Qui non è piccolissimo come città per niente. La sei stato adesso quella? Perché non si chiama questo scivolo? Dove andate? Mi ha dato? Cattedrale. Una sposa, di pazienza. San Nicolas dov'è che l'ho perso di vista? No, È diverso. cioè sono 9 minuti. Per cosa? Mi chiedo 9 minuti per uscire. È ancora dentro alla... No, dai, quel tempo di arrivare giù ha detto. Il mare dove stavi? Perché c'è un po' troppo aria.
Adesso l'altro mirador di stamattina. Quello lungo la strada. Bravo. Però che strada l'abbiamo fatta? Là secondo me. Quelli là sono le cueva, quelle che sono della... E noi eravamo là sotto stamattina. Sì. Eravamo sotto la chiesa là. Là era l'altro mirador stamattina. Ah, E lì sotto la chiesa. In basso. sembrava delle baracche invece. No, c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. No, comunque detto che no. No, sono baracche e Scendi. case normali. Però sì. Adesso andiamo, dai. Andiamo. Bene, direi che